Bien, ahora vamos a resolver los ejercicios restantes, el 7, el 8 y el 9. El ejercicio 7 dice, se va a utilizar un equipo de riego que necesita, por una cuestión de amortización o de funcionamiento, que el pozo 1 tenga 20 hectáreas, pueda regar 20 hectáreas, y el pozo 2 necesita regar 25 hectáreas. Esas son restricciones que se dan para estos casos. Bueno, sí, es un ejercicio teórico para evaluar si es factible regar con el pozo 1 y con el pozo 2. ¿Qué cultivo vamos a regar? Bueno, no. En principio vamos a investigar para los tres cultivos, trigo, soja y maíz. Puede ocurrir que el cultivo más sensible, caso maíz, con el método de baja frecuencia, que es el que necesita más cantidad de agua, no tenga volumen suficiente el pozo para poder regar y entonces tengamos que descartarlo. Entonces la pauta que dice, suponiendo que no hubiera pérdidas por ineficiencia propia del método de riego, estimar qué cultivos o determinar qué cultivos y con qué método se puede regar. ¿Cómo lo vamos a resolver este caso? Vamos a venir aquí y entonces vamos a conocer primero la disponibilidad de cada perforación. Eso es lo primero que tenemos que conocer. La disponibilidad de agua de cada perforación. Entonces teníamos por un lado que eran, ¿no es cierto?, 20 hectáreas y 25 hectáreas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el caudal, es decir, el volumen que nos da cada pozo, volumen diario, los 1600 y los 2500, lo dividimos por las respectivas superficies que habíamos dicho recién. Entonces, los metros cúbicos por día dividido la superficie me va a quedar metros cúbicos hectárea día. Vamos a tener dos valores de metros cúbicos por hectárea día. Acá que dice, recordar, ya le hemos dicho muchas veces que 10 metros cúbicos por hectárea equivale a 1 milímetro. Eso ya lo hemos demostrado. 1 milímetro equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Entonces, haciendo los valores anteriores dividido 10, vamos a tener expresados en milímetros por día. Entonces, vamos a esta tabla, que es una tabla resumen, que también es una síntesis para que puedan ustedes hacer este trabajo. Vamos a tener disponibilidad del pozo 1 y disponibilidad del pozo 2 en milímetros por día, ¿verdad? Eso va a ser la cantidad de agua en milímetros por día que dispone el pozo 1 y la cantidad de agua en milímetros por día que dispone el pozo 2. Perfecto. Simplemente luego lo que hay que hacer es traer los resultados de láminas de riego obtenidos en el ejercicio anterior. Aquí todos estos resultados de láminas de riego los traemos acá para baja y alta frecuencia. Para baja y alta frecuencia los traemos acá y los comparamos. Es tan sencillo como eso. Entonces, algún cultivo puede ser que, como decía antes, porque son sensibles, entonces el análisis aquí que ustedes tienen que hacer es que cuando el cultivo es más sensible, necesita para una dada calidad de agua más requerimientos de lisivación. Esos requerimientos de lisivación son mayores en función del método de riego y que algunos pozos pueden o no tener esa disponibilidad y por lo tanto, si tienen disponibilidad se pueden regar, más allá de otros factores, por supuesto, y si no, directamente no se puede regar ese cultivo con ese método de riego. Este es el ejercicio 7. El ejercicio 8 también es sencillo. Ustedes tienen los valores que corresponden. La consigna era encontrar los valores potenciales osmóticos. Entonces, para el agua de riego hay que multiplicar por 3 porque es en promedio la cantidad de veces que se concentra en la solución del suelo. Entonces se multiplica la calidad de agua de cada pozo por 3 para sacarla del extracto y directamente se la multiplica luego por menos 0,36 para obtener el potencial osmótico en bares. Y el último es un ejercicio de mezcla. Entonces se pide
En definitiva, para un dado, ¿cuál es la consigna? Vamos a buscar la consigna. Era estimar el caudal a mezclar entre los pozos 1 y 2 del punto 4 para alcanzar una concentración final tal que permita regar un cultivo de maíz con hasta un 10% de disminución del rendimiento potencial. Y se debe adaptar un requerimiento de lisivación de 0,15 con el método de riego de baja frecuencia. Entonces tenemos varias consignas. Primero, que se cultiva maíz, se permite hasta un 10% de disminución del rendimiento potencial y se utiliza el método de baja frecuencia con un requerimiento de lisivación de 0,15. O sea que de alguna forma ya nos da ese valor para el cultivo de maíz. Entonces, ¿cómo se resuelve este caso? Esta es la ecuación de mezcla, que es la concentración del pozo 1 por el volumen del pozo 1 dividido el volumen total, o sea, el volumen del pozo 1 que voy a aplicar, más la concentración del pozo 2, sería la conductividad eléctrica, ¿no?, del pozo 2, por el volumen del pozo 2 dividido el volumen total. Es decir, aquí se supone que puedo o no considerar todo el volumen de cada pozo. El problema está que si utilizando la salinidad o la conductividad eléctrica del pozo 1 y todo el volumen del pozo 1 y lo mismo todo el volumen del pozo 2, puede ser que la conductividad final mezcla sea más elevada que la que tolera el cultivo de maíz. Entonces, el cultivo de maíz, ¿cómo conozco yo ese valor de conductividad final mezcla? Bien, fíjense, tienen que despejar la ecuación de requerimiento de lisivación para baja frecuencia. Esto es, tienen que volver acá a esta tabla, esta ecuación, despejarla, o sea que el valor de conductividad eléctrica del extracto pasa, del agua de riego, pasa a ser la conductividad eléctrica final mezcla. Esta ecuación tiene tres incógnitas: el agua de riego, final mezcla, el extracto y el requerimiento de lisivación. Bueno, el requerimiento de lisivación es 0,15 y la del extracto tienen que ir aquí a la tabla correspondiente de Massey-Osman, buscan el cultivo de maíz y el 90%, o sea, tienen que elegir 2,5. Entonces, en este dato, donde dice la del extracto, lo reemplazan por 2,5, aquí lo reemplazan por 0,15 y despejan la conductividad eléctrica del agua de riego final mezcla. Esa agua de riego final mezcla es la que tienen que encontrar en esta ecuación. Entonces, este es el dato. Luego, para saber cuánto es el volumen que corresponde al pozo 1 y cuánto es el volumen que corresponde al pozo 2, pueden hacer lo siguiente. Conociendo que la perforación 1 es la que tiene salinidad más baja, pueden decir, adopto todo el volumen del pozo 1, considero todo el volumen del pozo 1, y con respecto al pozo 2, entonces me va quedando, ¿no es cierto? Esto lo pueden hacer ustedes en un Excel, y van colocando la celda que es la del pozo 2, como el volumen del pozo 2 como un volumen que va siendo variable. Entonces, arman un cálculo y por un lado saben cuál es la conductividad eléctrica final mezcla y por otro lado, que sería este lado de la igualdad, y del otro lado de la igualdad, en otra celda, van armando esta ecuación. Bueno, en ese caso, dándole valores a la perforación 2, al volumen de la perforación 2, comienzan con el valor máximo, se van a encontrar que supera la conductividad eléctrica final mezcla, tienen que reducir ese volumen, el 2 que es de mayor salinidad, lo reducen hasta que se hace exactamente igual. Bueno, ahí también hay unas posibilidades que es utilizar una celda objetivo, es decir, que tiene manejo del Excel,
puede de un solo paso optimizar el dato. Si no, eso lo podemos ir viendo en otro tutorial. Una vez que tienen los valores, los colocan aquí. Tanto el volumen del pozo 1 como del pozo 2, las conductividades ya están asignadas, ¿no? Estas son valores ya prefijados, 0,8 y 2,5. Bien, la otra forma que pueden utilizar sería, dado que ya conocen cuál es la conductividad eléctrica del pozo 1 y del pozo 2, consideran todo el volumen del pozo 1 y les queda solamente la incógnita del pozo 2, bueno, aquí a Q total, que es el volumen del pozo 1 más el volumen del pozo 2, directamente lo reemplazan y queda toda esta ecuación en función de Q2. Despejan Q2 y les va a dar el valor. Son las dos posibilidades que tienen, ¿no? A través de tanteos o despejando Q2. Cualquiera de esas dos formas termina en esta tabla con los respectivos volúmenes.